Como me presentaron hace un momento, mi nombre es José Ángel Ramírez. También vengo de Colombia, específicamente del norte de Colombia, de la región Caribe. Por eso mi acento es un acento un poco más caribeño, un acento más cercano al cubano, al puertorriqueño, al dominicano tal vez, y no tanto al acento con el que están familiarizados de Colombia, ¿sí? Porque en el Caribe hablamos de una manera diferente. La región de donde vengo está a unas 4 horas de donde vive el pastor Jacobi, es decir, estamos cerca, y de hecho es la misma región, la costa caribe colombiana, así que el clima es igual, las ciudades son muy parecidas, ciudades costeras, con playas. Mi ciudad es Cartagena, la de él es Santa Marta, entonces es muy similar, así que como se pueden dar cuenta no estoy en mi hábitat natural, allá estamos sobre el nivel del mar y aquí estamos a 4.000 metros de altura, así que una de las preocupaciones mías al venir es que normalmente en el Caribe colombiano predicamos rápido o enseñamos rápido. Si lo hacemos lento la gente se duerme, lo hacemos rápido y alto, ¿sí? Sin embargo, la recomendación que me han hecho es que predique despacio y suave. Entonces vamos a ver cómo nos va. Les invito a mis hermanos a abrir sus Biblias conmigo. Es un privilegio, un verdadero privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana. Ha sido un privilegio haber sido invitados y poder impartir estas conferencias. Espero realmente que el Señor las use para transformar el entendimiento de ustedes y también la vida de ustedes, la vida práctica, tener una mentalidad de reino, del reino de Dios. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias en el primer libro, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y quiero que nos pongamos de pies todos para leer la santa palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 20, primera epístola de los Corintios, capítulo 15, versículo 20 hasta el versículo 28. Hasta el versículo 28, este es un pasaje muy famoso, es uno de los principales, o tal vez el principal, para hablar de la doctrina de la resurrección. Sin embargo, hay algunos aspectos que podemos tomar aquí del reino de Dios. Esta charla es sobre la Trinidad y el reino de Dios, pero algunos aspectos vamos a tomar de este pasaje. Primera Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice la santa palabra de nuestro Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Señor, te damos gracias por esta porción que tú has inspirado y que tú has preservado para nosotros, y te pedimos que tú nos hables en esta mañana a través de esta porción de las Escrituras. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Bueno, como les dije, el tema que tenemos, el primer tema que se me ha sido asignado, es el tema de la Trinidad y el reino de Dios. Entender, mis hermanos, la doctrina del reino de Dios y entender el rol que cada una de las personas
de la Trinidad desempeña dentro de este reino, esto va a enriquecer grandemente el intelecto de cada uno de ustedes y eso traerá grandes beneficios para el diario vivir de cada uno de ustedes, ¿sí? Así que vamos primero a dar una breve explicación y distinción en la doctrina de la Trinidad. Si se pueden dar cuenta, el pasaje que acabamos de leer, por una parte tenemos al Padre y por otra parte tenemos al Hijo, reinando, y el Hijo entrega el gobierno al Padre. Aquí parece que se hace una distinción. Entonces primero vamos a hacer una explicación y una distinción en la doctrina de la Trinidad. Luego vamos a dar una explicación y una distinción en la doctrina del reino de Dios. Y por último vamos a hacer una relación de ambas doctrinas para entender el rol de la Trinidad o el rol de cada persona de la Trinidad en el reino de Dios. Y esto entonces al final lo aplicaremos a nuestras vidas. Ese es el orden de nuestra enseñanza. Entonces vamos a comenzar hablando de la Trinidad. La Trinidad ontológica y económica. ¿Qué significa esto? Bueno, por cuestiones didácticas, como he dicho, es necesario que iniciemos hablando de la doctrina de la Trinidad. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, estamos hablando de un Dios, ¿cierto? Nuestro Dios es un Dios trino, un solo Dios, pero hay tres personas que conforman esta divinidad. Así que hablamos de un Dios y tres personas. Y cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, debemos entenderla en dos aspectos. El aspecto ontológico, y ahora vamos a explicar qué significa esa palabra, y el aspecto económico, ¿sí? Es cierto, mis hermanos, que todas las doctrinas son importantes. Todas las doctrinas son importantes. La doctrina del reino de Dios es importante. Pero si hay una doctrina máxima, de máxima importancia dentro del cristianismo, es la doctrina de la Trinidad. Una iglesia, por supuesto, puede negar algunas doctrinas y seguir siendo una iglesia. Pero una iglesia que niegue la doctrina de la Trinidad ya no puede reclamar el título de iglesia. La doctrina de la Trinidad nos permite entender quién es nuestro Dios. Y negar al Dios del cristianismo, el negar la Trinidad, es realmente negar al Dios del cristianismo. Así que es de vital importancia creer y sostener esta doctrina para seguir llamándonos cristianos. Y además de esto, esta es una de las doctrinas más malentendidas en nuestros días y una de las principales razones de este malentendimiento es el no poder diferenciar entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica, ¿sí? Entonces, hablemos primero de la Trinidad ontológica. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de la Trinidad ontológica? La Real Academia de la Lengua Española, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la palabra ontología de la siguiente manera: parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. ¿Con qué se come esto? Bueno, ahorita vamos a explicar con qué se come esto. Otro diccionario filosófico define la ontología como la ontología es una parte o una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto a sí. Bueno, traduciéndolo en términos filosóficos, hay tres temas importantes. Cuando hablamos de ética, por ejemplo, estamos hablando de qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Estamos hablando de moralidad. Los valores absolutos que discriminan entre el bien y el mal. Esto es algo ético.
También en filosofía hay un segundo tema que es el tema de la epistemología. La epistemología es por qué sabemos lo que sabemos o cómo obtenemos conocimiento, cuáles son los métodos para conocer, cuáles son los métodos para obtener conocimiento. Por ejemplo, el método científico es un método epistemológico para obtener conocimiento, y hay, por supuesto, mucha más profundidad en estos términos. Solamente estoy dando como un breve resumen para que tengamos algunas ideas. Y cuando hablamos de la metafísica, estamos hablando de las características de la realidad. Por ejemplo, el mundo tal como es. ¿Cómo es el mundo? Mis recuerdos de hace un día, que ayer estaba en mi país, en mi ciudad, esos recuerdos no me fueron implementados hace 2 minutos. No, esos recuerdos son reales. Yo viví eso ayer. Sí, hay una doctrina de la realidad, de tal manera que yo sé que ustedes realmente existen. Yo no me estoy inventando la existencia de ustedes. Es decir, yo no estoy atrapado en el sueño de un Dios, ni soy un cerebro flotando en una cubeta, ni estoy soñando esto. Hay una doctrina de la realidad, las cosas que existen, como son. Y dentro de esa doctrina de la realidad, que se llama metafísica, hay una doctrina bastante específica, o una parte de esa doctrina que se llama la ontología. La ontología se estudia el ser como tal. Por ejemplo, el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Podemos hablar en términos bíblicos. El ser humano es pecador, ¿sí?, falible, finito, mutable. Cuando hablamos del ser de Dios, estamos hablando de una naturaleza abismalmente diferente a la naturaleza humana. Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es espíritu, Dios es infinito. Así que la sustancia divina es diferente a la sustancia humana. ¿Sí? El ser de Dios es abismalmente, sustancialmente diferente al ser humano. Son dos seres diferentes. Uno es el creador y los otros son las criaturas. Ninguno de nosotros es Dios, y Dios no es como nosotros. ¿Ya? Así que cuando hablamos de la Trinidad ontológica, queremos significar que Dios es una sola sustancia o ser en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, cada persona de la Trinidad, aunque son diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten plenamente la misma esencia divina. Y los 3 son igualmente divinos y coeternos. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Padre es inmutable, el Hijo es inmutable, el Espíritu Santo es inmutable. Es decir, ellos comparten una sustancia, un ser común, un ser divino, diferente al ser humano. ¿Sí? Esto significa que el Padre no es superior al Hijo, ni que el Padre y el Hijo son superiores al Espíritu Santo, porque si los 3 comparten una misma naturaleza, entonces son iguales en sustancia. No hay una superioridad dentro de ellos. Ellos son iguales en sustancia, igualmente coeternos, igualmente divinos, ninguno superior a ninguno. Eso nos referimos con la Trinidad ontológica. Las 3 personas que conforman la Trinidad poseen una naturaleza común. ¿Ya? ¿Qué es la Trinidad económica? Bueno, normalmente cuando escuchamos esta palabra pensamos en las ciencias económicas, ¿no? Pensamos en el socialismo, pensamos en el comunismo, pensamos en el capitalismo, etc. Algunas veces pensamos en la administración propia, ¿sí?, la administración de mis propios recursos, o en el conjunto de bienes y riquezas que posee un individuo. La economía de este hermano es así como usamos esta palabra. Sin embargo, la palabra economía proviene de una palabra griega que es economía, y esta palabra se refería inicialmente, originalmente, a la administración o disposición de un hogar. ¿Cómo se administra un hogar? En ese caso, cada uno de esos hogares posee una economía. Por
Por ejemplo, en mi casa hay una economía. Está mi esposa, estoy yo, están mis hijos. Hay un orden en cómo funciona la casa, ¿sí? Los hijos se someten a sus padres, mi esposa tiene unas funciones bien específicas en el hogar y yo tengo unas funciones bien específicas. Por ejemplo, yo proveo para mi casa y mi esposa tiene unas funciones en las cuales ella se encarga básicamente del cuidado de la casa. Esas son las funciones que hemos acordado como familia. Entonces hay una administración en mi hogar y eso es la economía de mi hogar, la manera como mi familia funciona. Eso no significa que si yo soy el que proveo o el que algunas veces tomo las decisiones, eso no significa que yo sea superior a mi hijo o a mis hijos o a mi esposa, porque sustancialmente somos humanos, es decir, ninguno es superior a ninguno, pero hay un orden en cómo funciona nuestra casa. ¿Sí me hago entender? De la misma manera, en la Trinidad hay un orden en cómo las personas de la Trinidad funcionan. Aunque todos son sustancialmente iguales, dentro de ellos hay una administración. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Así que aunque comparten una misma sustancia, ontología, hay una subordinación que es voluntaria en los roles dentro de la Trinidad. Esto es la economía. Es decir, en la forma en que la Trinidad se relaciona con su creación y en la manera en que ejecutan su plan de redención. Así que el hecho de que el Hijo esté subordinado al Padre, como lo leemos en la Escritura, esto es económico, no significa que sea inferior al Padre. ¿Sí? Está subordinado económicamente, pero la ontología es igual. El hecho de que el Espíritu Santo se sujete o se subordine al Padre y al Hijo no convierte al Espíritu Santo en un Dios inferior. Sustancialmente son iguales, pero de forma subordinada o de forma económica está subordinado el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. ¿Se ha entendido eso, mis hermanos? Listo. Entonces, dejemos esta doctrina un momento aquí y vamos a hacer una distinción en la doctrina del reino de Dios para luego relacionarlas y poder entender cómo la Trinidad se relaciona o cómo la Trinidad trabaja dentro de la doctrina del reino de Dios. Ahora, quiero decir algo. Los expositores tenemos, digamos, una cosmovisión de pronto diferente, ¿sí? En la forma como podemos entender la doctrina del reino de Dios, de pronto en la esquematización, de pronto en el funcionamiento, en la esencia, creo que estamos de acuerdo todos los cristianos, pero también en la forma como sistematizamos la doctrina puede que esto varíe por el entendimiento que cada uno tenga, el trasfondo que cada uno tenga sobre muchos otros aspectos. Por ejemplo, la doctrina de las últimas cosas, etc. Entonces, la forma como yo puede que presente el reino de Dios puede que sea un poco diferente a como lo presentarán mis hermanos, pero en esencia será igual. De todas maneras, estas diferencias en cuanto a esquematización los enriquecerán a ustedes, ¿no? Así que vamos hacia adelante. Para entender el rol que cada persona de la Trinidad desarrolla económicamente en el reino de Dios, es necesario entonces que hagamos una distinción esencial dentro de la doctrina del reino de Dios. ¿Por qué? Porque por un lado, las Escrituras nos presentan el reino del Dios Trino sobre toda la creación de forma general. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, vamos al Salmo 47. Salmo 47. Salmo 47, versículo 8. Salmo 47, versículo 8. Dice, reinó Dios ¿sobre qué? Las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. El Salmo 93, 1 dice algo muy similar. Salmo 93, 1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia,
Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Y aquí se está hablando de un reino de Dios que abarca todas las naciones. El Salmo 99:1 dice algo similar: Jehová reina, temblarán los pueblos, y Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Entonces, por un lado vemos un reino de Dios que abarca la creación en general, pero por otro lado, el reino se nos presenta también como enfocado a la persona de Cristo como descendiente de la línea davídica. Por ejemplo, voy a darle los pasajes para no ir ahí y ahorrar tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ustedes podrán ver ahí cómo Dios le promete a David que de su descendencia nacería un rey, de su linaje santo, ¿no? Un rey que se sentaría sobre su trono y que gobernaría el pueblo. Luego, en Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7, se dice que el Hijo del Altísimo vendrá y que a Él se le dará el reino. Filipenses 2, versículos 5 al 11 nos muestra también cómo el Hijo de Dios se humilló a sí mismo, siendo Dios, humilló a sí mismo tomando la naturaleza humana y muriendo, pero luego fue exaltado hasta lo sumo, tal como estaba profetizado de Él, dándole nombre sobre todo nombre, es decir, dándole dominio sobre todas las cosas. Entonces, por un lado se nos presenta el reino de Dios sobre toda la creación, pero luego se nos habla de un reino específico que vendrá en la simiente de David. Esto pareciera un poco contradictorio, porque ¿acaso Cristo no era rey antes de encarnarse? ¿Hago entender? Cristo ya era rey desde la eternidad, pero también se nos promete un reino davídico enfocado en la persona de Cristo. Por un lado tenemos eso, y a la vez las Escrituras nos presentan el reino de Dios a veces como limitándola a la iglesia o a Israel, como decía el pastor Jacobis. Por ejemplo, Éxodo 19:6 nos dice que Israel es el reino de Dios. Es como si se limitara el reino a la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento, en algunos pasajes, como por ejemplo Mateo 3:2 o Mateo 4:17, que se nos dice que el reino de los cielos se ha acercado, así que se arrepientan, pareciera decirnos que el reino de Dios se limita solamente a aquellos que se arrepienten, es decir, a la iglesia. Por un lado tenemos eso, pero por otro lado, el reino de Dios se nos presenta como abarcando a todas las naciones y a todas las personas, sean creyentes o sean incrédulos. El reino de Dios los abarca a todos. Por ejemplo, Salmo 103, versículo 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No sobre la iglesia, sino sobre todos. Entonces, por un lado se nos presenta así y por otro lado se nos presenta de una manera diferente. Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 31. Lo mismo. Se nos presenta el reino de Dios como abarcándolo todo. Salmo 96:10. Lo tengo aquí cerquita, así que lo vamos a leer. Decid entre las naciones: Jehová reina. Jehová reina entre las naciones. ¿Sí? Y Salmo 97:1 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Es decir, un reino que abarca todas las cosas. ¿Cómo podemos relacionar estas aparentes discrepancias? Bueno, los teólogos han dado diversas respuestas para relacionar estas aparentes discrepancias y presentar una doctrina del reino de Dios que sea completa y que sea coherente con todas las partes de las Escrituras. Y la solución más común es la siguiente. Primero, debemos hacer una distinción entre el reino de Dios y el reino mediatorial de Cristo. Apunten esos dos términos: el reino de Dios y el reino mediatorial de Cristo, o mediador de Cristo. El reino de Dios como algo general, pero el reino mediatorial de Cristo como algo específico. Aunque estos conceptos se podrían equiparar y podrían ser usados como sinónimos, se distinguen y de hecho es necesario precisarlos.
Por ejemplo, el reino de Dios tiene que ver con el dominio soberano y natural del Dios Trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre todas las cosas. Es decir, de manera natural, Cristo es Rey del mundo, porque hace parte de la Trinidad. ¿Sí? El reino de Dios se relaciona con la Trinidad, el gobierno soberano del Creador, del Dios Trino sobre todas las cosas. Ya que el Dios Trino es Creador y Él sustenta el universo, entonces, y ya que su voluntad además se cumple en todas las cosas y nada se sale de su mano y se cumple en todo momento, entonces hay un gobierno natural del Dios Trino que tiene que ver con toda la creación. Y esta es la doctrina general del reino de Dios. El reino mediatorial de Cristo, por otro lado, ocupa un lugar especial dentro de la doctrina del reino de Dios y se refiere específicamente al papel y a la obra de Jesucristo como mediador entre Dios y la humanidad para la redención y salvación de su pueblo. Cuando estudiamos a Cristo como mediador, veremos que Cristo tiene tres oficios por los que Él es mediador de la humanidad. Cristo es sacerdote, intercediendo por nosotros. Cristo es profeta, comunicándonos la verdad de Dios. Y Cristo es rey, reinando sobre su pueblo. Entonces, este concepto de reino mediatorial de Cristo se refiere a la autoridad que recibió únicamente Cristo, es decir, es un reino de Cristo. Notan que el reino de Dios es un reino del Dios Trino, pero el reino de Cristo es un reino enfocado en Cristo como verdadero hombre descendiente de la línea de David, el reino prometido del Antiguo Testamento, y como verdadero Dios, doble naturaleza, sobre toda la creación y como mediador de su pueblo. Como la segunda persona de la Trinidad, hay una supremacía natural en Jesucristo y por tanto Él reina naturalmente junto al Padre y al Espíritu Santo sobre toda la creación, es decir, ontología, naturaleza. Pero en su rol como mediador entre Dios y la humanidad y como descendiente de la línea davídica, Cristo recibe un reino específico denominado el reino mediatorial. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó, Cristo dijo: toda potestad me ha sido dada aquí, en el cielo y en la tierra. O sea que antes no la tenía. Sí la tenía en su reino natural, pero en su reino mediatorial no la tenía. Hay una distinción aquí, su reino de poder. ¿Ya? Es importante hacer esta distinción porque, como vimos en el pasaje que leímos de 1 Corintios 15, vemos que dice que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Y después Él entregará el reino. ¿Pero cuál reino? Si siempre ha reinado. El reino mediatorial. ¿Sí? Dentro de la doctrina del reino mediatorial hay una distinción que también es bien importante hacer. O hay dos expresiones o aspectos de este reino. Por un lado tenemos el reino espiritual y por otro lado tenemos el reino de poder. ¿Qué es el reino espiritual? Bueno, el reino espiritual tiene que ver con la mediación específica, más bien con la mediación salvífica de su pueblo y la redención de la creación. Es decir, el reino espiritual de Cristo como mediador tiene que ver Él mediando por su pueblo y mediando por la creación, de una antigua creación a una nueva creación, de hombres pecadores a hombres salvos. Esta mediación se asignó desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Cristo fue destinado desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, como un cordero destinado a morir por nosotros. Así que esa función ya se la asignó desde antes de la eternidad, pero comenzó, aunque se la asignó ahí, comenzó en la promesa que vemos en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto, hay una desesperanza en ellos y Dios dice: pondré enemistad
entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Desde ahí comienza la mediación de Cristo por el pueblo. Pero ya fue asignada desde la eternidad. Esta mediación se ejecutó en su encarnación. Cuando Él se encarnó, en su vida, en su obra y en su muerte en la cruz, entonces ahí se ejecutó esa mediación y se cumplió, se dio realmente el cumplimiento a nuestra redención, como sustituto por el pecado y como sumo sacerdote para la salvación de los elegidos. Entonces esta mediación es de eternidad a eternidad, se la asignó en la eternidad y nunca tendrá fin, sino que será eterna, porque eternamente la humanidad necesitará de la mediación de Cristo, siempre. Aunque estemos sin pecado, en cuerpo glorificado en la eternidad, siempre Cristo mediará como hombre y Dios entre Dios y la humanidad redimida. Así que el pasaje de 1 Corintios 15 no nos está hablando de ese aspecto del reino mediatorial de Cristo, ese aspecto espiritual es eterno. Nos está hablando de otro aspecto, que es el reino de poder. El reino de poder tiene que ver con el dominio que se le ha concedido a Cristo sobre toda la creación. Por toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Este dominio fue prometido en el Antiguo Testamento como el descendiente mesiánico de David. Pero la autoridad y el gobierno lo recibió cuando resucitó y dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y cuando ascendió al cielo, Salmo 110, versículo 1. En Salmo 110, versículo 1, es una visión de David, y David está viendo a dos señores. Y David dice: dijo el Señor a mi Señor, hay dos señores, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Que es el pasaje que está citando Pablo en 1 Corintios 15. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está sentado Cristo en este momento? A la diestra del Padre. Esa fue la visión que tuvo Esteban cuando le estaban apedreando. Y esa es la visión que tenían los apóstoles en su evangelio. Y de hecho, Efesios 1, versículo 20, nos presenta esa misma visión. Efesios 1, versículo 20 al 23 dice lo siguiente: hablando del poder de Dios, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ven que después de su resurrección se sentó a la derecha del Padre, y todo esto se le ha dado, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esta es la visión de Pablo. Cristo está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Se le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que todas rodillas se doblen ante Él. Ese es el reino que se le ha dado. Y ese reino mediatorial terminará, ese reino mediatorial de poder, esa expresión de poder, terminará, como nos dice 1 Corintios 15, 24 al 28, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre. ¿Cuándo será eso? Cuando haya suprimido todo dominio y todo poder. Y el poder enemigo que será destruido es la muerte, es decir, en la resurrección, cuando la muerte sea vencida. Así que, resumiendo, el concepto del reino de Dios se relaciona con la Trinidad ontológica. ¿Lo ven? Porque tiene que ver con la supremacía natural que el Dios Trino posee eternamente sobre la creación. Cada persona de la Trinidad, debido a su igualdad sustancial, gobierna eternamente y supremamente sobre todo el universo. Mientras que el concepto del reino mediatorial de Cristo es una... Ahora, pausas comerciales. Son un ataque de
Mientras que el concepto de reino mediatorial de Cristo es una expresión particular del reino de Dios y se relaciona con la Trinidad económica, porque tiene que ver con el rol o el papel dado a Cristo como segunda persona de la Trinidad y como mediador de la humanidad, Así que cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se involucran activamente y poseen un rol específico en todo el desarrollo histórico del reino mediatorial de Cristo. Hermanos, me he tomado el tiempo de hacer esta explicación para que podamos entender el rol que desempeña la Trinidad en lo económico, en la economía del reino de Dios, en el reino mediatorial de Cristo. Entonces, ya que el reino mediatorial de Cristo es una manifestación histórica del reino eterno y del reino natural de Dios, y además se relaciona específicamente con la obra de redención, entonces podemos enfocarnos en el papel económico de la Trinidad en el reino de Dios. Como me queda poco tiempo, vamos a ir inmediatamente a ver el papel que cada persona de la Trinidad desempeña en este reino mediatorial de Cristo económicamente. Por ejemplo, el Padre, en cuanto al reino espiritual, en cuanto al aspecto espiritual del reino mediatorial de Cristo, el Padre aceptó dar a su Hijo para salvar a su pueblo elegido. Juan capítulo 3, versículo 16, Primera de Pedro 1, 19 al 20, Apocalipsis 13, versículo 8. El Padre también prometió ayudar al Hijo en la ejecución de su obra de redención. El Padre lo ayuda a ejecutar su sacrificio en la cruz. Isaías 42, versículo 1 al 7, Isaías 50, versículos 5 al 9. El Padre prometió no abandonar el alma de Cristo en el Seol, ni dejar que su cuerpo viera corrupción. Salmo 16:10, Salmo 49:15, Salmo 86:13, Hebreos 13:20. En cuanto a la expresión del reino de poder, en el reino mediatorial de Cristo, el Padre prometió al Hijo que al concluir su obra salvífica, su obra de redención, Él sería exaltado como Rey sobre toda la creación. Salmo 2, versículos 6 al 8. Salmo 111, Efesios 1, versículos 20 al 23. Lucas 22, 29. Hebreos 1, versículo 1 al 13. Hebreos 5, versículos 5 al 6. También prometió al Hijo que aquellos que le servirían proclamarían su justicia y anunciarían su obra. Es decir, aquellos que Él le diera, que el Padre le diera al Hijo, esos van a servirle, manifestando su justicia al mundo. Salmo 22, versículo 30 al 31. Ese es el papel del Padre, específicamente en el desarrollo histórico de este reino mediatorial de Cristo. El papel del Hijo, en cuanto al reino espiritual, en cuanto a la expresión espiritual del reino mediatorial de Cristo, el Hijo tomó el rol de mediador entre Dios y el pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Él también tomó como misión específica salvar a la humanidad. Isaías 53, famoso pasaje. Juan 10, versículo 17 al 18. Juan 17, versículo 1 al 2 y versículos 4 al 5. El Hijo también se sometió, se comprometió, se subordinó a la voluntad del Padre. Se subordinó voluntariamente, valga la redundancia, a la voluntad del Padre. Juan 5, versículo 30, versículo 36, versículo 43. En cuanto a la expresión del reino de poder, del reino mediatorial, el Hijo tomó la autoridad y gobierna sobre toda la creación para conquistar y someter a todos los enemigos. Mateo 28, versículos 18 al 20. 1 Corintios 15, versículos 24 al 26.
En cuanto al papel del Espíritu Santo, la expresión espiritual del reino mediatorial de Cristo, tenemos que el Espíritu Santo ayuda al Hijo a tomar la naturaleza humana. Mateo 1:18. María es embarazada de una manera sobrenatural por la obra del Espíritu Santo. Lucas 1:13. El Espíritu ayuda al Hijo a ofrecerse al Padre en sacrificio. Hebreos 9:14. Y también le ayuda a resucitar de los muertos. Romanos 8:11. El Espíritu Santo también aplica y sella la obra de salvación que hace el Hijo en el creyente. Efesios 1, versículos 3 al 14. Comunica también el Espíritu Santo, comunica y recuerda las palabras del Hijo para preservar al creyente. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final, ¿no? Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:7. Y también dota a la iglesia de dones para servir a Cristo. Primera Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Y en cuanto a la expresión de poder del reino mediatorial de Cristo, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia a dar testimonio del reino de poder de Cristo sobre toda la creación. Ayuda a la iglesia a dar testimonio del poder de Cristo, o del reino del poder de Cristo y de su salvación a toda la creación. Hechos 1:8 y Juan 16:8. Como se pueden ver, les doy los pasajes bíblicos para que profundicen en casa, porque hay mucho que profundizar aquí. Sin embargo, en conclusión, podemos ver cómo cada una de las personas de la Trinidad se involucra activamente en las dos expresiones de este reino dado a Cristo como mediador entre Dios y la humanidad. Ahora bien, esta doctrina la podemos aplicar brevemente de dos maneras a nuestra vida. Primero, mis hermanos, entender la doctrina del reino de Dios nos ayuda a comprender el absoluto y soberano gobierno del Dios Trino sobre este mundo. Hermanos, a pesar de que vemos a los hombres incrédulos gobernando, planificando el mal, planificando un mundo contrario a los estándares bíblicos, planificando persecución contra la iglesia, promoviendo la perversidad, promoviendo la inmoralidad. A pesar de eso, es el Dios Trino quien gobierna sobre cada objeto, sobre cada persona y sobre cada evento de este universo. Como decía Abraham Kuyper, no hay un milímetro cuadrado de este universo donde el Dios Trino no diga me pertenece. Gobierna sobre todas las cosas. Y aunque tramen el mal, Dios usará eso para bien, como ocurrió con José, ¿no? Sus hermanos tramaron el mal y eso resultó para salvación. Como ocurrió con Cristo, Judas tramó el mal, pero eso resultó en la salvación de todos nosotros. Dios conduce las obras perversas de los hombres para el bien, porque todas las cosas obran para bien para su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el que verdaderamente gobierna sobre cada evento, dirigiendo todos los eventos de acuerdo con sus fines santos, con sus propósitos eternos. Yo me consuelo de eso cada vez que veo una noticia que me indigna. Digo, Jehová reina. Jehová reina. Segundo, entender el rol que cada persona de la Trinidad desempeña en el reino de Dios, hermanos, nos ayuda a comprender la magnitud de nuestra salvación. Cada persona de la Trinidad se involucró activamente en la ejecución histórica y progresiva de nuestra redención y del establecimiento y el avance del reino de Dios. Nuestra salvación es trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se involucraron activamente para que ustedes fuesen salvos
y para que hoy estén aquí adorando. Y siguen involucrados con nosotros día a día. Dios amó tanto a la humanidad que la Trinidad completa, la Trinidad, la sustancia de la Trinidad en su economía, en sus tres personas se involucró activamente para salvarnos. Gloria a Dios por eso. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, porque nuestra salvación es trinitaria. Por tanto, nada nos podrá separar del amor del Padre, ni del amor del Hijo, ni del amor del Espíritu Santo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni tribulaciones, ni lo porvenir, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque nuestra salvación no solamente es que la obra de Cristo es eficaz, sino que el Padre y el Espíritu Santo también se involucraron activamente en nuestra salvación. Por eso los tres merecen la gloria. Dios Trino merece la gloria. Por tanto, nuestra salvación y la redención del universo es una obra trinitaria. Amén. Esa ha sido la enseñanza, mis hermanos. Terminamos orando. Gracias, Padre, por permitirnos profundizar en estos aspectos. Te pedimos, Señor, que tú apliques esto a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.